no hacer una moción de censura, para mí, y con lo que yo he sido en esa Cámara y lo que conozco esa Cámara, es darle un voto de confianza a Sánchez. Sus impuestos para ayudar al rey de Marruecos a rendirse cuentas a sí mismo en materia de igualdad. 300.000 euros, subvención y entrega dineraria sin contraprestación. La ley ELA sin financiación. Cada 5 días muere un enfermo de ELA. Joder. Y yo estoy analizando en 4 años 1.862 millones de euros entregados al extranjero. De forma opaca. Vivienda. Un parque de vivienda pública, como decía Sánchez, de 400.000 viviendas nuevas con las que ha construido. Pero el Partido Popular y Vox, si gobiernan, lo van a hacer. Más les vale. La gente que no somos violentos, que no utilizamos la coacción, utilizamos el sentido común, la palabra. Combatir la inmigración ilegal que delinque a través de la expulsión. Y cada vez que alguien quiera entrar, no se le permite si entra de forma ilegal. Se siente. Pablo Cambronero, bienvenido a Quorum Podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchas ganas de hablar contigo. Es un honor estar aquí contigo. Te llevo siguiendo en redes, especialmente tu andadura política en su momento desde hace mucho tiempo, tío, y creo que haces un trabajo que poca gente hace y, bueno, tenía muchas ganas de charlar contigo, la verdad. Bueno, las ganas son mutuas, yo te sigo a ti igual, al mismo tiempo. Lo que pasa es que sí que es una... Vamos a decirlo así, es una putada que no lo haga tanta gente, porque esto debería hacerlo muchísima gente más, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, me ha tocado a mí, pues nada, a darle caña. Ahora hablaremos de lo que haces. Fíjate, iba a empezar por esto, ¿no? Después de haber pasado por el mundo de la abogacía, la policía, el parlamento, en una cena de amigos, ¿cómo te presentas? O sea, cuando te preguntan quién eres, qué haces, ¿te puedes encasillar en algo? Es complicado. Bueno, no, los roles laborales los dejo un poquito aparte. Bueno, yo soy Pablo, siempre digo que soy policía, porque la verdad que es lo que he hecho por vocación. Hice la carrera de Derecho, pero por vocación entré en la policía y si me tengo que presentar de alguna manera en un foro amigo, todo hay que decirlo, me presento como policía. Eres policía nacional. Soy policía nacional. Y es político. Y expolítico. Ahora entraremos. Aunque la política nunca se abandona, ¿eh? Yo creo que el otro día lo comentaba con, no sé si fue con Alejandro o con Jano, él comentaba que yo tenía un profesor en la universidad que me dijo que hacíamos política desde que te levantas hasta que te acuestas, cada uno de un modo u otro. Y que esto es hacer política al final. Cada vez que respiras estás viviendo política. Sí. ¿Echas de menos la política de primer nivel? Sí. ¿Primera línea? Sí, no me caen prendas en decirlo así. La echo de menos. Echo de menos tener acceso a una cámara, poder representar a gente. Al final de la legislatura, cuando ya estaba terminando, era mucha gente, la verdad que fue una pasada. Y echo de menos tener ese acceso a las instituciones para conocerlo mejor, para conocer todos los engranajes desde dentro. Cuando te vas, todas esas puertas se cierran y te cuesta muchísimo más. Solo tienes la información que ellos quieren hacer pública, entonces es más complicado. Para que te ubique un poco la audiencia, eres Policía Nacional, ¿vale? Llevas ¿cuántos años en servicio? Más de 20 años, 20. ¿no? 20 años, también he leído. Y en mitad del camino entras en política. Has sido diputado, si no recuerdo mal, en Andalucía, ¿verdad? En el Parlamento Andaluz. Y luego diste el salto a Nacional. Estuviste en los famosos 57 diputados de Ciudadanos, ¿verdad? Los famosos y bien avenidos 57. Fue muy poco tiempo, desgraciadamente, porque esas elecciones se repitieron al no poder formar gobierno Sánchez. Y luego nos quedamos pues los 10 que nos quedamos al final, que fuéramos los que resistimos después de la debacle de Ciudadanos, que fue una pena, la verdad. ¿Por qué crees que fue esa debacle? Bueno, es que hay tantas explicaciones para eso. Siempre se ha dicho que es porque no quisimos pactar con Sánchez, porque nos negamos a negociar. No creo que fuera eso. Creo que Ciudadanos tenía unas perspectivas de crecimiento muy grandes. Desde luego, las encuestas decían que ganábamos las elecciones. Hay que recordar que nos quedamos a 7 escaños del PP. Entonces, bueno, ese conjunto de gente que no tenía tanta experiencia, por no decir ninguna, en política, y en el juego político sobre todo, más que nada, que entrara directamente a los ministerios, creo que al país, a los poderes fácticos y no fácticos, les dio un poco de, vamos a decirlo así, de vértigo, y al final pues empezamos a recibir muchos espaldarazos de muchos medios de comunicación, de muchos poderes económicos, y en esa campaña prácticamente yo lo noté, yo era número 1 por Sevilla, yo noté que no teníamos ningún tipo de interés. Era una cosa muy llamativa. Las encuestas decían que éramos los que ganábamos y de repente no teníamos interés mediático. Fue una cosa muy extraña y digna de análisis. Pero bueno, al final
Errores hubo, por supuesto, no hay que desdeñarlo, no hay que decirlo claramente, sobre todo de la dirección, que era quien mandaba, pero no creo que fueran tan graves como para pasar de 57 escaños a 10 y diluirte. Así sucedió, no creo que fuera por no pactar con Sánchez. Sánchez no hubiera pactado con nosotros ni aunque le fuera la vida. Prefiero mucho antes a todo este gobierno que ha ido repitiendo con separatistas, nacionalistas de todo tipo y todo pelaje, enemigos de España autodeclarados. Él prefiere y está mucho más cómodo con ellos porque tiene algo que darles. Nosotros íbamos a ser los que le quitaran cosas. Es evidentemente mucho más cómodo para él gobernar con ellos. Y eso se hizo, eso fue lo que sucedió. Vale, ok, te lo compro en parte, pero entiendo que ha tenido que haber problemas. ¿No? Tampoco quiero entrar en eso porque ya hace mucho tiempo y tampoco hace falta, ¿no? Pero sí que tuvo que haber problemas de dirección. Yo me acuerdo que, fuiste la única persona fuera de Vox que apoyó la moción de censura de Tamames. Sí. Claro, a mí, que ahí sobre todo fue cuando te enfoqué bien y dije, este chico... ¿Este quién es? ¿Este quién es? Es que no me podía explicar cómo no se votaba esa moción de censura. De verdad, no me lo explico y lo he preguntado a muchos diputados que votaron que no y no me han sabido nunca dar esa respuesta. Y claro, ¿tú cómo lo viste? Porque me imagino, claro, para un momento para ubicar, en esos famosos últimos 10 diputados de Ciudadanos, tú acabaste saliendo de ahí yéndote al grupo mixto, ¿verdad? Correcto. En el segundo estado de alarma, con ya todas las medidas ilegales, que todos sabíamos que eran ilegales, puestas en el tintero, pues dije, yo me voy de aquí. Pero claro, podía haber tomado la decisión que tomó mi admirado amigo Marcos de Quinto de abandonar la política, el escaño e irse a sus labores, o continuar allí dentro, soportar toda la marea de críticas que me iban a caer y hacer lo que prometí hacer, sin más, en campaña, o intentarlo al menos. Pues decidí quedarme. Y el momento de la moción de censura es que fue un momento muy curioso, porque viene Tamames, es una persona, todos sabemos quién es Tamames, es historia viva de nuestra nación, de nuestra democracia, y proponía solo una cosa, convocatoria inmediata de elecciones. ¿Qué llevan pidiendo todos los partidos políticos que no están en el bombo del gobierno gobernando? Elecciones. Es lo que hemos querido siempre. Digo, vamos a ver, este señor, además, tuvo un discurso muy de la calle. No fue técnico, fue un discurso de la calle. Dijo, oye, mira, usted creemos que lo está haciendo fatal, queremos elecciones. Elíjanme, convoco elecciones mañana mismo. Que hubiera votado cualquiera si no hubiera tenido órdenes de equipo. Esa es la clave. Lo que voté yo. El argumento que dan la inmensa mayoría es que, no hubiera salido adelante. No hubiera salido adelante, pero es que sí. O sea, quiero decir, yo es que no puedo entender cómo... alguna explicación tiene que haber. Entonces, ¿para qué hacen nada si nada va a salir? Claro. ¿Qué pintan en el Congreso? Yo ahora, cuando... Yo sigo... he estado machacando bastante con que creo que, aunque no dieran los números, debería haber una moción de censura en este país. Pienso exactamente como... Ha habido varios momentos muy importantes, en cualquier momento, con los escándalos que están saliendo ahora la próxima, que creo que sucederá, imputación del Partido Socialista por financiación ilegal, sería otro motivo, ¿no? Pero con el tema de la amnistía debería haber hecho eso. ¿Cómo se vende? Porque a mí me cuesta, ¿cómo se vende la necesidad de hacer esa moción de censura a pesar de que el bloque que conforma Sánchez y demás gentucilla vaya a decir, vaya a triunfar? O sea, es decir, la moción de censura se tumbara. ¿Cuál es el argumento para decir, es que hay que hacerla? Claro, vamos a ver, es que no hacer una moción de censura, para mí, y con lo que yo he sido en esa Cámara y lo que conozco esa Cámara, es darle un voto de confianza a Sánchez. Porque el único instrumento que tú tienes para paralizar la deriva de Sánchez es una moción de censura. Paralizas lo que está haciendo, tiene que defenderse de cara a la ciudadanía. Los grupos políticos que la apoyan tienen que retratarse, muchos de ellos, y estoy hablando y pensando personalmente en Junts y en Esquerra, y también, pues como no, en el PNV, PNV, Junts, partidos de derecha. Ahora van con la extrema derecha, todo el mundo es extrema derecha, pero ellos son extrema derecha y alguno de ellos racista. Claramente, porque no hay que recordar el tema del RH, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que las leyes, que mucha gente no lo sabe, el emblema, el eslogan del PNV es Dios y leyes viejas.
La gente no lo pone en perspectiva, claro. pero siempre han sido la derecha más rancia, más casposa que ha habido. Claro. Junts ha sido la burguesía catalana más clasista que ha habido en España. Y aparte, bueno, que tampoco se esconden, o sea, que su discurso es ese. Pero es que además se da una situación muy buena. Ahora mismo, en esta situación concreta que tenemos, en esta tesitura política, tenemos una situación buenísima, porque Junts tiene amenazada su hegemonía con Alianza. La Alianza Catalana, ya sabemos que... es un partido racista. Y no racista con el magrebí, racista con el murciano. En general. Vale. En general. Pues ese partido de aparente extrema derecha le está comiendo la tostada, claramente porque es de su ideología, no nos vamos a negar. Claro. Y luego tenemos a un PNV arrinconadísimo que está viendo como Bildu le come también la tostada a pesar de ser extrema izquierda. Entonces, ambos están amenazados electoralmente. Son los dos principales apoyos de Sánchez. Convocar ahora, en este momento concreto, una moción de censura tendría muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque los partidos que quieren cargarse a los que apoyan a Sánchez los van a usar. Y estos, a su vez, se van a ver amenazados. Alguno a lo mejor puede incluso plantearse cambiar su voto. Puede ser que no, es muy lo más probable. Pero ante la más mínima posibilidad, merece la pena intentarlo. No, porque Sánchez gane una moción de censura, no le vas a potentar. No le vas a potentar, todo el mundo le conoce. Hay que jugar a la estrategia política y ver los flujos de voto por dónde van. Cuando tú lo ves a Alianza creciendo y ves a Bildu comiéndose al PNV, es el momento. Es el momento. ¿Se puede suceder? Probablemente no. Pero ¿y si la más mínima posibilidad tú la tienes porque ellos se ven arrinconados electoralmente? Inténtalo, demonios. Representa a la ciudadanía, es un discurso para España. Tienes esa oportunidad. Una moción de censura con un candidato te da la opción de hablar infinito en una cámara y todo España te va a oír. ¿Por qué no lo haces? Totalmente. Además, el argumento que utilizaría la izquierda para intentar defender y echar para atrás esa moción de censura es el miedo a la ultraderecha, que creo que ya está quemado. Ya está un poco quemado. Es cierto que, bueno, que hay cierta parte de la población, no lo vamos a negar, que lo compraría. Sí. Pero es justo eso de retratar al que va a votar Sánchez. O sea, ahí debería organizarse bien un discurso en el que, oye, vaya a tener que salir Miriam Nogueras a decir, voy a aguantar a un socialista, y que salga efectivamente el PNV hablando de esto, sabiendo la situación en la que están. Yo, en el punto en el que estamos ahora mismo, creo que una moción de censura saldría adelante. Yo lo pienso, ¿eh? Creo que en el momento en el que estamos jugando bien, efectivamente, jugando bien y sabiendo utilizar las palabras concretas, y sobre todo con la irrupción, como tú dices, de Alianza Catalana, más incluso que lo de EH Bildu. Es que estamos hablando de que le dan 19 escaños en Cataluña y a Junts no sé si eran 25, 26. La irrupción de Alianza es importantísima para toda España. Es importantísima porque el gran apoyo de Sánchez sabemos que es Junts. Sí. Hagan lo que hagan. Pasa que dicen que no se van a presentar no se presentarían a unas elecciones nacionales. Sí. Pero yo no me lo termino de creer. Sí. Viendo cómo también puedes enganchar. Las catalanas están al caer. Total, sí. Y ahí sí van. Sí. Entonces, cuidado porque las estrategias electoralistas mueven gobiernos. Y gracias a eso, por ejemplo, Sánchez, que todo hay que decirlo, es un buen estratega en ese sentido, ha utilizado esos flujos y esas potenciaciones en comunidades autónomas para generar los gobiernos que tiene hoy en día. Lleva 2 legislaturas gobernando en minoría. Hay que tener mucha cintura, muchas tragaderas, y además leer muy bien los flujos electorales para poder firmar acuerdos con quienes te van a dar ese gobierno, con quienes le han sentado en la Moncloa y le siguen sentando ahí. Hay que recordar que en este momento concreto no se aprueba nada en el Congreso que presente el Partido Socialista. Es importante. No se aprueba nada. No, tenemos el país paralizado. Claro, no se aprueba absolutamente nada. Si no fuera por los consejos de ministros en los que nos meten goles como escuadra por la escuadra todos los jodidos martes, y no fuera por eso, este país está total y absolutamente de inercia. De inercia. O sea, lo que está aprobado, que tire y ya está. Entonces, sabiendo esa manifiesta debilidad, para mí una moción de censura sería, no te digo que la panacea, pero un soplo de aire limpio por el que muchos españoles podrían ver otra opción. Pero es cierto que puestos ya no a destruir a Sánchez, sino a destruir al PSOE, que creo que buena parte de la solución en este país pasa por ahí, quizás es incluso hasta bueno agotar la legislatura. Yo lo llevo pensando un tiempo, ¿no? Porque el problema para mí no es Sánchez, que sí,
pero para mí el problema es el PSOE en general. Sánchez es el PSOE, no existe PSOE bueno. Ahora te preguntaré sobre eso, pero para mí no existe PSOE bueno, y creo que si hay una cosa buena que puede estar sucediendo esto es la eliminación progresiva del partido. Es el único punto por el que yo diría, vamos a aguantar. Pero claro, aguantar 2 años más, en el punto a donde va a llevar a Sánchez, a la sociedad, al país, crispación absoluta, enfrentamiento. Ya hemos visto al presidente del gobierno animar a la delincuencia. Claro, es peligroso hacer eso. Y te compraría esa idea por el bien de España, pero es que la hipoteca es muy grande. Es que ahora mismo, por ejemplo, Sánchez, el gobierno en sí, está gastando a manos llenas, está comprando voluntades, está creando estructura. Todo este gasto exacerbado con el país con la recaudación de impuestos más grande de su historia, cuidado. Pues todo este gasto nos está lastrando de una manera muy potente, porque la deuda crece, la gente no cree que la deuda haya que pagarla, es un número que está ahí, que de vez en cuando saca la oposición para dar caña, pero no. La deuda genera intereses, la deuda hay que pagarla y nos la van a exigir. Nos la van a exigir. Entonces, si un gobierno que sigue hipotecándose, es que cada día nos cuesta dinero. A eso también me dedico un poco mi tiempo, a ver cuánto nos cuesta este gobierno. Pues yo te compraría esa idea de la autodestrucción del Partido Socialista, que lo está haciendo, poquito a poco, pero lo están haciendo. Pero claro, es que luego va a haber que hacer y tomar muchas medidas muy dolorosas para la población para poder situar a este país donde realmente se merece, que es con unas cuentas saneadas y con unos presupuestos que puedan hacernos ya no crecer, sino no perder más, que es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, creo que hay que sacarle con urgencia, porque además igual hasta nos puede meter en una guerra con esta última deriva que ha cogido de erigirse como el sanador del planeta. Esto nos puede generar unos problemas muy serios. Estamos enviando, cuidado, es muy serio lo que digo, estamos enviando un barco de guerra con material de guerra a una zona de guerra, sin pasar por las Cortes Generales. Es gravísimo, arriesgado, y si cuesta vidas, solo tienen un responsable. Desde luego. ¿Qué pasaría si eso sucediera con la oposición? ¿Cómo ves ahora mismo la oposición en este país? El otro día comentaba que, bueno, y en esto seguro que estás de acuerdo conmigo, que aquí mayorías absolutas no va a volver a haber. Probablemente... Complicado. En el corto plazo seguramente no. Pero veo complicado hoy en día que eso llegue a buen puerto. Es decir, sobre todo porque Vox cada vez está subiendo más. Sí. Y claro, no es lo mismo ser el apoyo de un partido mayoritario con 30 escaños que con 70 o 75. Nada que ver. Nada que ver. Sobre todo porque puede ya exigir carteras ministeriales, vicepresidencias, etc. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo ves la oposición? Bien. La verdad que la tesitura es tal cual la dices tú. Ahora mismo Vox está creciendo. Está utilizando un poco una técnica que a mí me enseñaron en Ciudadanos, y que es una técnica cojonuda, que es la técnica de la silla vacía. Cuando está todo tan removido, cuando uno ataca al otro, el otro al uno, y ninguno de los dos lo hace bien, si estás callado, engordas. Automáticamente te caen de los dos sitios. Y es lo que le está pasando un poco a Vox. ¿Cuál es, para mi modo de verlo, el fallo? No centrarse todos contra el enemigo, sino competir por el mismo electorado de una forma que la gente puede ver. O sea, tú puedes competir sin que la gente lo vea, o puedes competir con la gente viéndote cómo atacas a cómo aprovechas cualquier debilidad y le das al que va a ser tu socio, o tiene que ser tu socio. Se están equivocando atacándose. Muchísimo, muchísimo. Es un error terrible. Y producto de ese error es el gobierno que tenemos. En la anterior legislatura, las anteriores elecciones, hubo una posibilidad de desbancar con solo 2 grupos políticos. Pudimos desbancar a Sánchez, pero no sucedió. Y ahí hay errores que no han depurado y que continúan cometiendo. Vox está creciendo y el PP, por lo tanto, sufriendo un poquito de pérdida. Vale. Siguen dando los números en cualquier encuesta. Pero si continúa esta deriva de ataque del uno al otro y del otro al uno,
el que está aquí lo que va a decir es que todos son iguales, todos extrema derecha, Es cierto que ya cada vez cala menos en la sociedad, pero moviliza su electorado. Esto es todo técnica parlamentaria, técnica electoral. Si se unen o al menos no se atacan, fíjate que ya no te digo que se unan, no. Si no se atacan y atacan directamente al que es el problema o al que supone para ellos un problema, pues todo es ganancia. La ciudadanía ve un poquito más de un equipo que puede sustituir al otro equipo. Entonces, claro, tienes más tendencia que da igual que votes a Vox a PP porque va a haber un gobierno de ambos. Sin embargo, estos flujos lo que hacen es que se pierda el foco de quién es el enemigo. Y ese es el auténtico drama que tenemos y por el que llevamos 2 legislaturas de este señor. Es así. A mí, personalmente, me preocupa una cosa, y es que supongamos que, de la manera que sea, se cambia el gobierno y entra Partido Popular con Vox, no va a haber más historia, aunque, bueno, te diré que yo, no sé si es por ya que no me fío de nadie, pero... Buena técnica. Yo sigo apostando a día de hoy, ojalá me equivoque, pero sigo apostando a día de hoy, de que el Partido Popular disfrutaría o preferiría pactar con un PSOE sin Sánchez o una abstención por lo menos, ¿vale? Ya veríamos qué pasa. Pero, ocurra lo que ocurra, para mí el peligro también es muy grande si entra la oposición y no pasan los cambios estructurales que necesita este país. Cambios estructurales muy serios, muy serios. Claro, si tú ahora mismo ves a la oposición, me cuesta creer muchas veces que esos cambios vayan a darse. Entonces te lanzo 2 preguntas. 1, ¿tienes ese mismo punto de vista que yo? Y en segundo lugar, ¿cómo exigimos luego desde la sociedad civil que eso se lleve a cabo? Porque yo lo que quiero es que cuando entren empiecen a hablar efectivamente de la deuda, hablen de las pensiones, hablen del control de las instituciones, la justicia, y no veo la realidad, así lo siento, que eso vaya a suceder. Sí, fíjate, coincido en el análisis, pero sí que es cierto que las encuestas, fíjate, las encuestas del CIS algunas veces tienen utilidad no solo para el Partido Socialista, sobre todo lo que tiene que ver con los principales problemas del país. Cuando tú ahora ves cuál es el principal problema del país o los principales problemas del país, hay 2 que aparecen por encima de todos. Inmigración, cuidado, inmigración, ya sabemos quién es el adalid contra la inmigración ilegal, y vivienda. Estos son los 2 principales problemas que ahora están muy por encima del resto, más que allá de la corrupción, de todo esto, que también preocupa, pero mucho menos, porque tenemos un grado de tolerancia a la corrupción enfermizo, es patológico. Ya toleramos que todos los días salga un caso nuevo de corrupción y ya ni le damos importancia, es que nos da igual. Sí, se olvida rápido. Es ciertamente lamentable. ¿A esto que costaría un brazo a cada político japonés? Aquí es que da igual, o sea, ya nadie dimite. Pero bueno, cambios estructurales. Es que hay que leer los programas. Cuando llegan las elecciones hay que leer los programas. Los cambios estructurales los proponen todos. Todos. Y yo he presentado un partido con un programa reformista muy grande, como era el de Ciudadanos, y proponía cambios. Ponía, oye, inmigración ilegal, controlada, vivienda, un parque de vivienda pública, como decía Sánchez, de 400.000 viviendas nuevas, con las que ha construido, 0. El Partido Popular y Vox, si gobiernan, ¿lo van a hacer? Más les vale. Porque la izquierda da muchas oportunidades, la derecha solo da una. El votante de derechas solo da una oportunidad. Y si no le convence, se pira y se va a la abstención. El que es convencido. Entonces, yo creo que las 2 legislaturas de este señor nos han enseñado muchas cosas. Se han roto todas las costuras de la Constitución. Hemos visto que prácticamente ha incumplido todos los que eran los pactos de Estado, los grandes consensos en lo que es unidad de España, en tal, se han roto, están todos rotos. He indultado a todo Dios que me ha venido, a delincuentes que han atentado contra la integridad y unidad de España, los he amnistiado incluso, que ya es una cosa lamentable. He hecho todo lo que dije que no iba a hacer, lo hago. Pacto con pildotarras, me siento orgulloso de ellos, me hago la foto con ellos, que eso ya es una indignidad. Lo he hecho todo. Entonces, señores,
si no queremos que vuelva al coco, tenemos que trabajar muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que vamos a tener un lastre muy grande, también hay que decirlo. Aquí va a haber que limpiar muchas cosas. Que a mí me preocupa una cosa y siempre me la ha preocupado, y es que cuando se pasan líneas rojas, como puede ser pues asaltar el Tribunal Constitucional, asaltar ciertas instituciones, lo que sea, ¿no? Y no hay una revolución social o no hay un choque grande de la ciudadanía, una reacción, el político de ese partido, del anterior, el político en general sabe, aprende, entiende hasta dónde llega la gente. Claro. Y claro, oye, nosotros funcionamos por incentivos, tanto como personas, como instituciones, como partidos, todo, incentivos, como las empresas. Y claro, a un partido político, en esencia, no le conviene que la justicia sea independiente, por ejemplo. No le conviene. Sí. Por pura naturaleza, por lo que le pueda pasar en un futuro. Y entonces, ahí es donde me preocupa de, oye, por ejemplo, el fiscal general del Estado. Antes de que pasara este escándalo, en la inmensa mayoría de la ciudadanía no sabía muy bien las funciones del fiscal general del Estado, no sabían el nombre, no sabían lo que había pasado con Dolores Delgado, que ya fue un escándalo, no lo sabían. Y lo que han sabido de repente es que, con aquella famosa frase de Pedro Sánchez ¿de quién depende la fiscalía?, ¿no? Hay un marco que se movió en ese momento, que la gente entiende que el fiscal general del Estado depende del gobierno. Correcto. Y la gente lo ha asumido. Y no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué iba a venir un gobierno ahora y iba a poner un fiscal general del Estado totalmente independiente, o iba a modificar eso para que el fiscal general del Estado no lo tuviera que decidir el Consejo de Ministros? Claro. Porque no le conviene. Y entonces, a mí ese tipo de cosas, porque claro, hablabas de la preocupación de la ciudadanía. Claro, a la ciudadanía lo que le preocupa es la vivienda, obviamente. Lo que le preocupa es, bueno, pues que ir al supermercado y que no esté caro. Pero no le preocupa tanto porque o no lo entiende o porque no lo toca la independencia judicial, que Televisión Española no esté controlada por políticos, que el Banco de España no lo lidere un exministro. Ese tipo de cosas no le preocupa tanto porque no lo palpa en el momento, pero eso es lo que acaba destruyendo el país como tal. Efectivamente. Y ahí es donde yo me preocupo, porque por incentivos propios ahora mismo llega un gobierno con mayoría absoluta, con todo lo que ha pasado y ha tragado la ciudadanía, que quiero ver que haga ese tipo de cosas y me preocupa mucho. Y yo lanzo ese mensaje desde aquí. Creo que tienen una oportunidad, efectivamente, sobre todo porque la izquierda va a salir a las calles el día que Sánchez se vaya del poder. Y va a ser muy difícil vender lo mismo que ha hecho la izquierda desde la derecha. Va a ser muy difícil, pero el político sabe hasta dónde llega. Efectivamente. Mira, te voy a hacer una pregunta yo a ti. Vamos a cambiar los roles. Vamos a cambiar los roles. ¿Tú conoces algún dirigente anterior del CIS a Tezanos? No recuerdo su nombre. Me acuerdo de su cara, pero no de su nombre. Por algo es. Ajá. Y tú estás informado. Nadie sabe quién dirigió el CIS anteriormente. ¿Por qué todos identificamos a Tezanos? Evidentemente porque ha metido a un socialista que ejerce como socialista, que hace encuestas para socialistas y que trinca dinero público y se siente orgulloso de ello en los medios. Es decir, no solo que cojo un poder que no debería ser mío y lo hago mío, sino que además te lo pongo en la cara y te digo, acostúmbrate porque esto va a ser así. Correcto. Lo han hecho así con el fiscal general del Estado, aunque todos sabíamos que dependía de él. Lo han hecho así con el Tribunal Constitucional. Correcto. Y mucho más grave. Han cogido al Tribunal Constitucional, es un tribunal de garantías constitucionales que no es del orden jurisdiccional, está aparte, una alta institución del Estado, y lo han puesto en el orden jurisdiccional, por encima del Tribunal Supremo. O sea, se han cargado la ley orgánica del Poder Judicial, pero impunemente. Han cogido el caso de los ERE y lo han vaciado de contenido, que es el caso de corrupción política más cutre, más guarro y de más entidad de nuestra democracia. Es decir, van increciendo. Y no solo eso, la ventana de Overton les funciona tan bien que es que además cogen y te dicen, no, señores, es que los de los ERE no es que fueran delincuentes, no se aprovecharon. No ganaron dinero, no se lucraron. Ganaron dinero los 857 que estaban a su alrededor y que dependían de ellos, pero ellos no. Ellos no. Y que dijeran, por lo tanto, cogemos aquí,
les decimos, les quitamos la pena, la hacemos inconstitucional con el tribunal, que es nuestro, que es el constitucional, lamentable, y encima me los llevo a un meeting y les digo, aplaudirles. Que estos son nuestro ejemplo. Hasta ahí llega la ventana de Overton. Ese es un ejemplo solo. Lo han hecho en todas las instituciones. Por eso te digo que desparasitar todas esas instituciones es dificilísimo. Si llega un Mirlo Blanco que diga, señores, gasto público, reventado, auditado euro por euro, y el responsable a prisión. Y cogemos todas las instituciones y decimos, no haya sombra de la duda, Poder Judicial absolutamente independiente, Consejo General del Poder Judicial, hacemos una normativa constitucional para que los partidos políticos no pongan sus manos sobre esto. Hay que tocar la Constitución, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Pero tocarla mucho. Sí, sí. La Constitución estaba pensada para un momento concreto en el que España la necesitaba. Ha funcionado súper bien. Pero no estaba preparada para que entrara un psicópata. En la Constitución no hay ningún artículo que diga, si entra un psicópata podemos hacer esto. No. Bueno, pero te diré una cosa. El primero que tocó la justicia sí. fue Felipe González, el del PSOE bueno, que me quiero reír yo. Él fue el que abrió la ventana aquí. El nuevo fascista. Sí, ahora. De la fachosfera ya. Tremendo, no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es complicado, es muy difícil, pero es que viendo los números tal cual están ahora mismo y en una situación idílica que nos vamos a imaginar, se podría hacer. Falta voluntad, valentía, mucha valentía, porque las calles se van a poner feas y, la osadía de la gente que diga, señores, que es por nuestro bien, explicarlo muy bien, gente que comunique bien. Necesitamos a gente que esté... yo me he puesto en el grupo, necesitamos a gente que transmita esas ideas y que diga, coño, que esto es por vuestro bien, que es que vais a vivir mucho mejor vosotros y vuestros hijos, aunque ahora se sufra un poco. Fíjate, está la cosa tan jodida que yo, pensando conmigo mismo, típicas reflexiones de ducha, claro, digo... Yo en la ducha canto. Yo digo, oye, yo el próximo vídeo puedo hablar sobre pues el siguiente caso de corrupción que haya salido y demás y tal, pero yo tengo muy claro que una parte importante de mi labor es intentar hacer ver al que venga la importancia que tiene los años, sobre todo los primeros años en los que esté él. O sea, va a ser fundamental que no la cague, porque hay mucho por hacer y estamos en una situación crítica, ¿no? Y por eso estoy hablando contigo de esto, porque además, si hemos visto que las instituciones están colonizadas, si hemos visto que buena parte de la prensa está totalmente comprada o sirve a ciertos intereses y, bueno, pues ya la credibilidad que tenían, la inmensa mayoría la han perdido, desde la sociedad civil tenemos que hacer algo para que ese control que antes eran los contrapesos del Estado, instituciones y prensa, cuarto poder, lo tenemos que hacer nosotros. Totalmente. Estoy no de acuerdo más contigo. De hecho, cuando tú me propusiste esta entrevista, dije, joder, qué bien, tío. Qué bien, porque tienes mucha repercusión, te expresas muy bien. Te estoy tirando un poquito aquí para que no me des más caña. Y no, pero sois un poder. O sea, los que estáis transmitiendo, los que tenéis mucha capacidad de oratoria y llegáis a la ciudadanía, sobre todo joven, tenéis un poder que ya no tienen tanto los medios de comunicación. Por eso se os está atacando. ¿Por dónde? Por el bolsillo casi siempre, o incluso haciendo una ley o un reglamento para complicaros la vida todo lo posible. Por eso creo que la labor que hacéis, y te he puesto en el grupo, pero tú eres un ejemplo muy bueno, pero sois más, la verdad, sois bastantes y cada vez mejores, pero tú eres un poquito, para mí has sido un poquito el precursor y creo que la prueba mayor de que estáis haciendo mucho daño a un gobierno que yo considero nefasto es todas las dificultades que os están poniendo, que bueno, ya se han aprobado leyes, y de hecho se va en contra directamente de vosotros, del youtuber, porque, pero bueno, el youtuber al final está transmitiendo unas ideas que son suyas, una tesitura que él detecta en su vida y que transmite al que escucha o al que ve para que él tome sus propias decisiones. Tú no influencias a nadie, tú no eres político. De hecho, tú no usas la persuasión, tú usas la información y la opinión que tú tienes. La manifiestas de una forma que llega mucho, con imágenes y tal,
Y eso es lo que la prensa ahora mismo no está sabiendo hacer, ni contrarrestar. O no puede hacer. Ten en cuenta que tú tienes, y vosotros tenéis, una ventaja que se llama libertad. Totalmente. Libertad. Tú has generado tu negocio, tú has generado tu opinión con los hechos que has visto a tu alrededor y tú has generado tu comunidad, al final. Entonces, esa libertad que tienes, esa libertad que demuestras, se manifiesta en todas tus opiniones. Y a su vez se manifiesta en todas las opiniones afines de mucha gente que te sigue. Eso hace un daño terrible al que quiere manipularte, al que quiere que seas dócil. Le hace un daño terrible. Porque la libertad, al final, es la enemiga del que quiere ser el dictadorzuelo del día. Y ya sabemos quién quiere gobernarnos y quién quiere mantenernos dependientes. Entonces, bueno, evidentemente hay que seguir con esta labor que hacéis, sobre todo tú, y por eso también estoy aquí, y usaros a vosotros también para transmitir ideas, no para persuadir ni para convencer a nadie, sino para los que hemos sido libres o los que somos libres, intentar usaros también como altavoz, porque, oye, libre con libre vamos a hacer un trabajo buenísimo. Que al final habrá gente que tenga opiniones diferentes a las nuestras, pero que puede manifestarla y con el que podemos debatir. Charlie Kirk. Compartir ideas. Charlie Kirk le costó la vida. Yo quiero debatir también con el que tiene otras ideas. Pero ¿por qué no quieren debatir conmigo? No porque yo no sea don nadie. No quieren debatir conmigo o contigo porque realmente somos una amenaza. Somos una amenaza porque con el sentido común y la lógica les revientas el discurso. Y entonces eso les duele mucho y por eso atacan, ¿dónde? A la línea de flotación nuestra, que puede ser la financiación, lo otro, incluso te cortan un espacio. O desprestigio social, lo que decías de los youtubers. Sí, era bueno, de eso ya tengo yo mucha experiencia. Ya estoy yo duchado una Y en cuanto a lo de debatir, yo lanzo aquí un mensaje, estoy frito porque venga alguien aquí del Partido Socialista a hablar conmigo. Vamos, invitadísimos estáis. Cambiando... Si me invitas a mí también, te lo agradezco. ya veremos. Pero sí, yo estoy frito porque vengan. Cambiando un poco de tema, Pablo, vamos a entrar en un tema que tengo muchas ganas de hablar contigo. Venga, vamos a hablar. Leña. Pablo, una buena parte de tu tiempo le dedicas a ese pequeño bebé que has construido, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Todavía lo tengo en pañales. Cuéntanos un poco de qué se trata y vamos a empezar a tirar por ahí porque lo que vais a escuchar... Ciertas cosas que vais a escuchar vais a alucinar, de verdad. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Bueno, pues, a ver, yo en el Congreso, ya cuando me fui al Grupo Mixto, empecé un poquito a controlar lo que era el gasto público de algunos ministerios. Como no me daba el tiempo para ir a todas las comisiones, pues yo iba a las que tenían más presupuesto para ver en qué se gastaba el dinero y para preguntar también a los que ostentaba la cartera, a los ministros. Y me di cuenta que había varias que eran muy curiosas, léase igualdad, léase asuntos exteriores y interior. Me centré en esas y luego seguí aumentando el ritmo y empecé a preguntar cosas que iban sucediendo día a día. Veían el BOE, veían en algunas publicaciones oficiales que se hacían, en qué se iba ese dinero. Y pronto me empecé a dar cuenta de que aquello era, muchos de estos eran agujeros negros terribles. Y empecé a hacer preguntas más serias y también publicando un poquito las respuestas para que la gente viera que las explicaciones que daban eran casi siempre peregrinas, no iban a ningún sitio, y que vieran que había muchísimo gasto público que no era sanidad, educación y servicios públicos. Que lo viera la gente porque realmente lo hay, ¿eh? Hay una parte muy importante de nuestros impuestos que se va a cosas que si pudiéramos decidir nosotros mismos no se irían. ¿Por qué? Porque los servicios básicos están muy, muy amenazados. Bien. Pues terminó la legislatura y yo dije, demonios, lo que te he dicho antes, no tenía acceso al Congreso, era mucho más difícil acceder a la información. Y voy a buscar fuentes públicas, con esto del rollo de la transparencia y tal, voy a buscar a ver en Hacienda qué es lo que hay por aquí. Me encontré con la BDNS, Base de Datos Nacionales de Subvenciones, y dije, uy, qué interesante esto. Claro, la información es infinita en esa base de datos, es una cosa, vamos, inabarcable. Empecé a analizarlo y dije, voy por agencia, que igual si me ordeno mejor, porque yo soy muy caótico, entonces necesito ordenarme un poquito. Y empecé con la ECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y dije, vale, vamos a ver. Vi que iba una cantidad de pasta a esta agencia, que era una cosa, lo de cooperación al desarrollo era, vamos, brutal. Y bueno, empecé a publicar determinadas partidas, determinados sitios, República Dominicana, Colombia, Cuba incluso, Haití, Mauritania, Marruecos, muchos países, ¿no? Y mucho tipo de partidas.
al final dije, bueno, yo me voy a hacer un Elon Musk aquí, me voy a quedar aquí, voy a hacer mi departamento de eficiencia gubernamental a imagen y semejanza del Doge americano. Y dije, claro, pero con mis medios. Quiere decirse mucho más lento, las auditorías mucho más light y muy poquito a poco, porque no uso inteligencia artificial ni nada, no me gusta porque no me da una visión real, porque yo cojo el dinero y compruebo el sitio. Hay veces que tengo suerte y veces que no. O sea, es decir, ves que una partida se ha destinado a algo y contactas directamente. Sí, llamas. Sí. Y ponme un ejemplo. Un ejemplo, te voy a poner. Lago Petén Itzá. Lago Petén Itzá, lago Guatemala. Un lago precioso, las cosas como son. Y vi que había un patrón de enviar dinero a ese lago, ¿vale? Para su transición a verde. Vale, esa es la literalidad. Vale, hasta llegué a calcular 12 millones y medio de euros, creo que era, si lo recuerdo bien, sí, más o menos. La ECID daba dinero a 12 millones de euros, creo que en 2-3 años, vale. Porque le ha dado al lago Petén Itzá, su transición a verde. Se ve que antes era azul. Bueno, pues, vale, me pongo en contacto con autoridades de allí. Allí nadie sabe nada de ese dinero, eso lo gestiona el gobierno, ellos no lo entienden y tal. Bueno, pues a raíz de hacer varios vídeos, varias publicaciones, 2 personas, 2 ciudadanos, se van al lago Petén Itzá, 2 ciudadanos españoles. Y se dan una vueltecita por el lago Petén Itzá y allí todo el mundo les dice que eso está sufragado por el gobierno guatemalteco, que ahí no hay un céntimo de España. Quiere decirse que cuando tú empiezas a publicar, y tú lo sabes bien, que publicas mucho, al final la gente te ve, te oye, y dice, oye, vamos a Guatemala, tal. Oye, que estamos, joder, esto ha salido en algún sitio, ¿no? Y te dice, coño, esto lo llevó el cambronero, sí, el loco este, lo llevó el cambronero y tal, y dijo que habían dado dinero aquí, vamos a verlo. Y me hicieron un vídeo enseñándome el lago, y al mismo tiempo donde se veía que no había ni rastro del dinero español, nadie sabía nada de ese dinero, y llamando tampoco. O sea, no digo que no se gastará en el puñetero lago Petén Itzá, pero ¿qué pasa? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por claro, qué? Ese es el punto. ¿Por qué se destinan 12 millones de euros a un lago en Guatemala? Claro, ¿por qué? ¿Y por qué es tan difícil, tan difícil, incluso con las autoridades del lugar, del sitio que lo recibe, saber en qué se ha gastado ese dinero? Porque es mucha pasta, son 12 millones. Es un ejemplo solo, ¿eh? Hay miles. O sea, no. Y es que... Luego el taller de vulvas de Haití, de Tegucigalpa, por ejemplo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es maravilloso. Eso es, pues buscando, como siempre, como todas, pues vi una subvención que no recuerdo el montante total. Yo creo que eran en torno a 75.000 euros. Tampoco era mucho, porque ese es el tipo de montantes. Claro, esos son poquitos, sí. Poquita pasta, pero que van periódicamente a determinados... Poquita pasta en el contexto de lo que estamos hablando de presupuestos millonarios de Estado. Con 390.000 millones de presupuesto, pues esto es un pecata minuta, pero sumas todo y sabes que la cifra total han sido 4.000 millones de euros al año. Solamente AECID. Al año. AECID. Datos de... AECID y Cooperación Internacional, porque son varias agencias. Vale. Esos son datos de OCDE, eso no me lo invento yo. Bien. Taller de escultura de vulvas. Maravilloso. Es que yo me quedé en shock. Eso lo analicé en 2022, lo pregunté y no me contestaron. Resulta que AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, había enviado una cantidad X de dinero, que creo que eran 75.000 euros, a las autoridades de Tegucigalpa para montar un día como del orgullo trans. Vale. Dentro de ese orgullo trans había un gasto concreto que era el taller de escultura de vulvas contra la ¿cómo era? Contra el falocentrismo. En serio, ¿eh? Bueno, lo subí a Twitter hace no mucho, porque, claro, me volvió como recuerdo y digo, ¡ah, qué dolor! Entonces, claro, lo compartí por todos lados, se lo pregunté al gobierno, no me contestó, y dije, vamos a ver qué demonios es esto. Esto se ha celebrado. Es cierto que el cartel venía, había 2 personas, no recuerdo el nombre, que se iban a hacer ese taller de escultura de vulvas, que lo que consistía básicamente es hacer una vulva, pintarla y decir, ¡hala! Vámonos que ya hemos el dinero, 75.000 pavos, venga, hasta luego, vámonos a comer. Entonces, ejemplos como ese te puedo contar 200, no tenemos día, porque es todo así. O sea... Es que si los que estáis viendo esto os pasáis por el Twitter
de Pablo Cambronero, que eres exactamente, te tengo por aquí. Y Pablo Campic. Pablo Campic. Eres Pablo Cambronero Piqueras, ¿verdad? Sí. Constantemente estás publicando cosas así. El otro día, la última que te he visto era sobre 95 millones de euros que se habían enviado a una asociación de Bill Gates por el tema de las vacunas. Asociación Gavi por las vacunas, se llama. Claro, eso es una pasta que... ¿quién lo está decidiendo? O sea, ¿eso cómo funciona concretamente? Porque eso no se aprueba no sé cómo va. No, eso mira, pues AECID tiene a bien... ¿Puedes explicar lo que es AECID para la audiencia? Vamos a ver. AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que depende directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, con Unión Europea y Cooperación, el de Álvarez, ¿vale? Es una agencia que es como muy potentada dentro del ministerio, puesto que es la que se dedica a dar dádivas, porque somos primer mundo, cuidado. Entonces vamos a por el tercer mundo repartiendo los regalitos. Bueno, pues AECID decide, un día cualquiera, hacer una contribución voluntaria suya, con nuestro dinero, suya. Contribución voluntaria, pues, por ejemplo, a Gavi, la que tú has mencionado. Gavi, Alianza por las Vacunas de Bill Gates. Alianza por las Vacunas de Bill Gates. 95 millones de euros al año. Que hay más años, no son claro, que no solamente uno. O sea, que esto es periódico. Pues decide entregarlas y hace una convocatoria por la que un pequeño texto que dice que las vacunas son chachis, pirulis, que damos vacunas por todos lados y que guay piruli en Paraguay, se lo entregamos a este señor, a Bill Gates. 95 millones al año. A partir de ahí, no tenemos ni idea de si ese dinero llega. Ya no te digo si ha llegado, para qué se usa, porque depende de Gavi directamente lo que él quiera publicar. Esa asociación lo que quiera publicar, nos lo tenemos que creer o no. No hay un control de nuestra parte. Teóricamente sí hay controles. Teóricamente. En la práctica yo me he dado cuenta de que no hay ningún solo control. ¿Y por qué no hay controles? Tú imagínate que en el Estado hay muchos controles. Cuidado, está el Tribunal de Cuentas, en fin, hay tribunales que se dedican exclusivamente a controlar el gasto público. ¿Vale? Pues con todo y con eso se producen infinitos casos de corrupción. Lo vemos día a día. Pues imagínate cuando cruzan la frontera y se van a un país del tercer o segundo mundo, vamos a dejarlo ahí, en el que el control es este. Y donde la corrupción es la norma. Campa a sus anchas. República Dominicana, Cuba, Venezuela, también, No deberíamos, pero también se entrega dinero a Cuba y a Venezuela, teniendo sanciones europeas. Es que la cosa es y además son muy rocambolescas. Estoy aquí viendo el perfil de Degu, que es como igual como el de Elon Musk, Departamento de Eficiencia Gubernamental, y pone: pagamos con nuestros impuestos la salud reproductiva de las mujeres indígenas de Guayú. Viven entre Colombia y Venezuela. Son las mujeres indígenas. Y la partida son 150.000 euros. Correcto. Salud reproductiva de este gobierno. Es lo mismo que decir, estamos pagando todos los abortos del mundo a estas señoras. Claro. Las indígenas Guayú, la verdad que son un grupo de mujeres que están entre esos dos países, sabes que la frontera es conflictiva, y que realmente no solo reciben ese dinero para salud sexual y reproductiva, es decir, para abortos, es para más cosas. O sea, las mujeres indígenas Guayú reciben un mogollón de pasta por un montón de cosas. Pero vamos, y por el ecosostenibilidad de su entorno, para agua de no sé qué, un montón de cosas. O sea, ¿de muchos países te refieres? Yo solo he analizado España, pero sé de buena tinta que estos son mancomunados. Es decir, el primer mundo dona como mucho dinero. Claro, pero ¿qué sucede? Que llegó Elon Musk y llegó el señor Trump. El señor Trump y Elon Musk dijeron: parón en seco. Su agencia de cooperación internacional al desarrollo, que se llamaba USAID, paró en seco su actividad. Fue un escándalo cuando se empezó a levantar la manta. Efectivamente. Y empezaron a ver todo lo que había con una auditoría como la puede hacer Elon Musk, es decir, en 2 días la puede hacer. Y se dieron cuenta de las auténticas salvajadas que había ahí. Han reducido su actividad un 80%. Todo lo que donaba USAID, que cuidado, estamos hablando de multiplicado por 100 claro, todo lo que da España. Imagínate Estados Unidos. La cantidad de pasta salvaje. Pues lo han reducido un 80%.
y han metido a la cárcel a 3-4 personas. Y siguen todavía analizando cosas y parando programas. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, es muy curioso porque sucede esto, que es como que, oye, han puesto las barbas del vecino están afeitándose, nos ponemos las nuestras a remojo. No, que va. Aquí aumentamos la cooperación lateral. Aquí hemos dicho que la cooperación internacional se aumenta para compensar a USAID. Eso es lo que dijo Álvarez el mismo día que sucedió. Y es verdad, con las cifras lo podemos ir demostrando. Está aumentando todas las partidas que enviamos al extranjero, están aumentando. Por lo tanto, más gasto público, más dinero de los impuestos que se van a Dios sepa qué. Dios sepa qué. Voy a poner otro ejemplo más. Pablo Cambronero. Sus impuestos para ayudar al rey de Marruecos a rendirse cuentas a sí mismo en materia de igualdad. El año pasado, 300.000 euros de sus impuestos viajaron a Marruecos para ayudar a Marruecos a rendir cuentas al propio Marruecos en materia de igualdad. 300.000 euros, subvención y entrega dineraria sin contraprestación. Correcto. Esa es la fórmula que utilizan. Subvención, ayuda dineraria sin contraprestación. Quiere decirse que se entrega y usted verá. Y usted verá. Pero cuidado que esa partida me hizo mucha gracia porque se trata de oiga, rey de Marruecos, que como sabemos que está usted en la ruina, pobrecito mío, le damos 300.000 euros para que sus autoridades se rindan cuentas a sí mismas sobre las políticas de igualdad. Vamos a coger el concepto y si no nos estalla la mente, decir, Dios mío, justifiquen lo mejor por lo menos. O sea, echen un poquito, con la creatividad da para un poquito más, ¿no? Digan, joder, que han inventado una política de igualdad, que han puesto un teléfono para que atiendan a las mujeres maltratadas, no sé, algo. Pero no, rendición de cuentas a sí mismo de las políticas de igualdad. ¿Qué políticas de igualdad tiene Marruecos? Nos hemos parado a pensar realmente el contenido de esa frase. Si te paras a pensarlo, es escandaloso. Es una barbaridad. Y es constante. Y esto es constante porque constante. Tú lo vas sacando los martes, ¿verdad? Sí, los martes. Lo que pasa es que los martes lo que saco es el Consejo. El Consejo de Ministros. Que muchas veces. Que muchas veces salen este tipo de cosas. Efectivamente. Correcto. Y luego, aparte, el análisis diario que hacemos del BDNS. De Hacienda. ¿Qué es lo más escandaloso que te has encontrado? A mí lo que la verdad me mantuvo en shock. Sobre todo por las fechas y por lo que era, fue una ayuda que es una ayuda que me costó creer. Era una ayuda que decía, damos, creo que eran 250.000 euros, creo recordar que eran 250.000 euros, a Israel, cuidado, para que le dé salud mental a los presos de Hamás. ¿Qué dices? Cuando ya se había cometido el atentado de 1.250 víctimas. 250.000 euros para la salud mental de los presos palestinos en Israel. O sea, era dinero que enviaba, esto era de la ECID también, sí, de la ECID, que enviaba al gobierno de Israel. Correcto. Al gobierno de Israel o autoridades palestinas que... No estaba claro. Pero el objetivo era la salud mental, cuidado, la salud mental de los presos de Hamás en Israel. Lo estaréis viendo en pantalla, seguro. Esto, la verdad es que yo no lo sabía, hay que buscarlo. Claro. Por la poca entidad moral del tema, por la entidad moral es por lo que me supuso un shock. Pero hay partidas alucinantes. Dime otra. Es que claro, como es constante... Las tengo todas en el cerebro, la mayoría. Mira, otra era una que se envió, creo que era a Tanzania. Sí, a Tanzania para el árbol Cují. En serio. Que parece que me estás vacilando. No te vacilo. Eran 600.000 pavos, esta era bastante, 600.000 pavos para introducir el árbol Cují en Tanzania. ¿Qué sucede con el árbol Cují? El árbol Cují es una especie invasora tóxica, porque consume muchísima agua y que no produce nada. ¿Qué pasó? Que me puse a verlo, analizando noticias y tal, y claro, el dinero salió, pero el árbol Cují no se le ve por ningún sitio. El árbol Cují maravilloso que iban a repoblar Tanzania, pues no existe. Entonces, claro,
ese desfase del árbol cojí, que no supe si estaba, si no estaba, que encima era una especie invasora tóxica. O sea, ¿va usted a meter un árbol que es tóxico en un sitio donde escasea el agua? Pero, y además, te digo una cosa. Y aparte que no lo hicieron. Pero es que aunque lo hubieran hecho, aunque hubieran puesto es que casi un árbol, mejor que no lo hagan. Y aunque hubieran puesto un árbol en cada metro de Tanzania. Totalmente. ¿Qué cojones hacemos nosotros pagando eso? Es que no me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. No tiene ningún sentido. Cuando descubres esto, ¿pides explicaciones? ¿Contactas con ellos? O... No. Son ellos los que contactan de determinada manera conmigo. Yo estoy publicando ahora artículos en The Objective relacionados con esto, pues casi siempre envían alguna nota para intentar aclarar alguna de las cosas que yo digo, pero claro, evidentemente la información es pública. Está pública y con pantallazos de las propias webs de Hacienda. Es decir, no me invento absolutamente nada porque tampoco puedo, ni debo. Entonces, bueno, están las webs de los sitios que supuestamente los reciben y la web de Hacienda saliendo ese dinero. O sea, no pueden hacer absolutamente nada. El problema de todo esto es que ellos saben que lo estoy haciendo, lo ven, me bichean, pero continúan haciéndolo. O sea, a mí me encantaría tener el poder de pararlo. Decir, oye, mira, pues gracias a mí se han cortado un poquito y no han sacado este dinero, pero ¿qué va? Desgraciadamente no tengo ese poder. Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, claro, estas son las típicas cosas que hay que contar, hay que hacer ver de que esto está ocurriendo a la ciudadanía y con el gobierno que tenemos ahora no va a cambiar. Pero es que, claro, como en 2028, suponte que hay cambio de gobierno y siga pasando... Ese es el drama. Este es el drama. O sea, hay que empezar a informar de todas las cosas que están ocurriendo. Porque aquí existen dos cosas. Por un lado, que haya corrupción aquí, se estén destinando unas partidas que luego no se implementen y aquí alguien se lo esté llevando calentito. Pero es que aunque se implementaran, aunque se haga una vagina de arcilla de 2 metros, aunque eso suceda, joder, ¿por qué coño lo estamos pagando? Claro, es que ese es el tema. Que aparte, bueno, nos podemos llegar a cachondear mucho porque, joder, la verdad que la creatividad de esta gente creando tonterías es infinita, pero el drama es que es dinero de nuestros impuestos, que es dinero público y que cuando empiezas a sumar todas las cantidades dices, joder, vamos a ver, que tenemos unos trenes que llegan tarde, que tenemos unos hospitales que nos dan 6 meses a personas con cáncer, que tenemos la ley ELA sin financiación, cada 5 días muere un enfermo de ELA. Joder. Y no tiene financiación la ley ELA. Y yo estoy analizando en 4 años 1.862 millones de euros entregados al extranjero, de forma opaca. Es que ya ni se molestan en que sea limpio. Vamos a ver, señores, prioridades, porque la ciudadanía llega un momento que se hartará, espero, sinceramente. Y ojo, ya no hablemos de redistribuir ese gasto en otros gastos del Estado. Bueno. Es que ese dinero es mío, es que lo quiero yo. No. Es que ese es el tema. ¿Por qué te he dicho al principio que me jode que nadie lo haga? Que lo haga yo, bueno, sí, tienes una marca, un nicho que has cogido ahí para tener un poquito más de repercusión y para apretar, sobre todo con la finalidad de que eso acabe, claro. Pero no termina de llegar donde tendría que llegar. No hay ningún grupo político que diga, esta es mi bandera. Esta es mi bandera, la limpieza del gasto público y tal. Y no solo de boca. No voy a empezar una estrategia en todas las cámaras para denunciar todas las corrupciones que haya y todo el dinero que salga fuera de nuestro país de forma opaca o a sitios donde no se necesita directamente. No hay nadie que lo haga. Ese es el drama. Para mí eso es un drama, porque yo he estado en esa cámara y hay buena gente. Joder. Está feo que parece que el político es malo. No, hay buena gente, de verdad, ¿eh? Y hay gente que cree en la limpieza de las instituciones y que cree en el gasto público ordenado, el gasto público bueno, el gasto público que vaya al ciudadano. Lo creen. Pero luego están las maquinarias de los partidos políticos. Y las maquinarias tienen que mantener mucho lastre, demasiado lastre. Por eso también abandoné un poquito yo a mi partido político. Porque una cosa es tener unos objetivos comunes con el partido político y otra cosa muy diferente es rendir tu voluntad, que al mismo tiempo es la misma voluntad que el partido dice. O sea, no me invento nada. No es que yo haya pasado de ser liberal a progresista o comunista. No. Yo he sido siempre igual y he pensado siempre igual y mi partido ha pensado siempre como yo. Pero de repente se convierte en un partido político que tiene que rendir pleitesía a determinados poderes y se acaba.
y tienes que votar cosas que no quieres votar y tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Ese es el drama. Entonces, cuando haya un partido político, aunque ya exista, que diga, esta es mi bandera, el gasto público coherente, sano, vamos a auditar el Estado, vamos a controlar el gasto público donde tiene que estar, por y para el ciudadano, exclusivamente, y a partir de ahí, seguramente, hasta nos dé más dinero para cooperar con otros países, pero para cooperar de verdad, no con estas memeces ideológicas y absurdas. Ese es al menos el objetivo idealista que yo tengo en la cabeza y que es muy difícil de cumplir. Muy difícil, muy difícil. De hecho, tú lo has dicho, ¿no? Que al final el partido, y esto han hablado 1000 veces, ¿no? La ley de hierro de las oligarquías, que al final es muy complicado que eso no se atrofie, sobre todo cuando las reglas del juego pues están como están, ¿no? Cuando el tablero está como está, ¿no? Hay que hacer mucho cambio estructural. Sobre esta participación ciudadana que estás haciendo tú, me parece que haces un trabajo impecable, de verdad, Pablo, y yo te doy la enhorabuena desde aquí. Hace unos días fue la presentación de Atenea. Atenea. Tú estás en el consejo de administración, podemos llamarlo así, ¿no? Sí, la directiva de... Entre los cercanos, no estoy en la directiva, pero entre los cercanos. Entre los cercanos, sí. Vale. Claro, tú vas a seguir trabajando en esta línea desde ahí, ¿no? ¿Cómo esperas que Atenea vaya a cambiar el panorama, teniendo en cuenta que nace, a priori, ya veremos cómo va evolucionando, ¿no? Como un think tank civil, sin financiación, sin subvenciones, sin un apoyo a un partido político concreto? Obviamente no es una asociación que comulgue con las ideas de la izquierda, obviamente, y me parece bien. ¿Cómo crees que va a evolucionar y cómo crees que va a ayudar desde un punto de vista? Porque como pasa en todo, ¿no? En los nacimientos de este tipo de asociaciones hay gente muy crítica, gente que mira con un poquito de cuidadito porque ya sabemos lo que pasa. ¿Cómo crees que va a evolucionar Atenea? Bueno, lo primero, darte las gracias por alabar mi trabajo. No es fácil porque es un trabajo muchas veces que está muy oculto, pero bueno, gracias también a ti. Ahora se está empezando a conocer un poquito más y eso está muy bien porque al final es dinero de todos, a todos nos interesa, esto no hay ni una persona, vote a quien vote que no le interese, entonces creo que hay que hacer esa labor divulgativa, decir la verdad siempre. Yo siempre voy a decir la verdad, nunca me voy a inventar un dato, nunca voy a decir nada que sea falso porque también me juego mi propio trabajo. Totalmente, y tu reputación. Claro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, Atenea. Bueno, es que es el único grupo de gente, vamos a decirlo así, que ha dicho, vamos con tu trabajo para adelante. Intégralo en esta asociación, también estoy en Pie en Pared, por cierto, con Marcos de Quinto, ¿no? Que es una asociación que tiene unas ideas muy buenas y que además está haciendo piña con las demás, está haciendo un poco de nexo de unión con las demás y me parece una labor también muy, muy importante. Pero con Atenea, pues hablando con Iván, porque Iván Espinosa de los Monteros para mí era un referente también en cuanto al uso del sentido común y la elegancia, que no hay ahora en política, pues me dijo, joder, tu trabajo me gusta, alguien tiene que hacerlo, ¿quieres que venirte con nosotros a Atenea? Dije, por supuesto. Por supuesto. Es una oportunidad también para que mi trabajo también llegue a más gente, para que se canalice también institucionalmente de cierta forma en una asociación, porque no hay que perder de vista quién hay en Atenea. O sea, hay gente que viene también de Vox, que viene de Ciudadanos, que viene del PP, que viene de lo que es el mundo de la derecha y centro-derecha. Y es una asociación que parte de una muy buena premisa. Porque tú imagínate que mañana dijera Atenea, vamos a pedir una subvención pública. Automáticamente me doy de baja. Automáticamente me doy de baja. No creo que el dinero público sea para mantener asociaciones. Tengan la afinidad política o ideológica que tengan. Creo que no es para eso. Y como creo que no es para eso, y como creo que esta asociación además no va a pedir nunca una financiación pública, ni va a tener tampoco acceso a dinero público para financiarse o para crecer o para hacer o influir de cierta forma, dije, me voy con ellos. Aparte, ellos me han generado un pequeño hueco en el que yo voy a poder también transmitir informes de trabajo, algo un poco más serio, más elaborado, para que ellos también, en todos sus actos... Más estructura, ¿no? Para efectivamente. Sí, porque al final es repercusión, es que llegue a más gente.
sobre todo de una esfera ideológica, pero también me gustaría que llegara a la otra esfera ideológica porque al final son sus impuestos. Totalmente. Entonces, por eso te digo que quiero debatir como tú, con socialistas, con comunistas, me da igual, o sea, gente que piense diferente a mí. Yo le voy a poner los datos en la mesa, como tú harás, con tu sentido común y yo con mis datos, y diré, debatamos sobre esto, por qué es bueno, por qué tal. Vale, ¿usted puede comprobar el destino final del dinero? Y te dirá que no, porque se dice que sí miente. Entonces, claro, tenemos que confrontar y también dejar ver todo lo que está sucediendo para que la gente un poco reaccione. Es nuestra forma de hacer las cosas. La gente que no somos violentos, que no utilizamos la coacción, utilizamos el sentido común, la palabra. Entonces, si yo de alguna manera puedo convencer a alguien con la palabra o con el texto o con la red social, lo voy a intentar y lo voy a hacer. Atenea al final me da esa oportunidad. Estoy leyendo hoy sobre el tema de Atenea, gente que comentaba en Twitter, y creo que la clave para que Atenea vaya bien y la gente no se confunda o piense que es una cosa que no es, que ya veremos lo que es, porque te digo, acaba de nacer, claro. Aquí pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Es la transparencia. Y claro, a lo mejor alguien que te está escuchando piensa y dice, vale, ok, vas a destinar tu tiempo a hacer esto y van a presidirlo, estará cada 2x3, que por cierto vendrá aquí dentro de poco, espero, y comentaremos esto y le haré la misma pregunta, ¿no? Y mucha gente se dice, claro, vale, y entonces, ¿por qué lo hacéis si no vais a ganar dinero con esto? ¿De qué vais a vivir? ¿De qué vivís? Porque al final esto a ti te requiere tiempo. Joder, ya te digo. Pues mira, yo, si te soy sincero, yo termino la legislatura en 2023. Desde 2023 no es que no haya cobrado un céntimo por hacer lo que hago, es que he perdido dinero. Pero creo que seguiría haciéndolo toda mi vida. Espero que no haga falta, pero seguiría haciéndolo toda mi vida porque al final es un servicio público. Si tú tienes tu forma de vida, tu trabajo, tu economía más o menos estable y tal, no hace falta monetizar esto. Hombre, si lo puedes monetizar mejor, pero no hace falta ganar dinero transmitiendo una ideología o transmitiendo una forma de hacer política diferente o una forma de distribuir el erario público de una forma coherente. No hace falta, creo que no hace falta. Entonces, bueno, la financiación de Atenea ha empezado, como ya pudimos escuchar, diciendo que no va a recibir un céntimo público, que nos vamos a sufragar por nuestros propios medios y que todos los actos y todo lo que se haga, pues al final será en beneficio de todos. Incluso nos han puesto toda la dirección y la propia asociación se ha abierto a los partidos políticos para hablar con ellos directamente de medidas concretas que hay gente muy buena ya elaborando. Por lo tanto, yo creo que la intención es la mejor posible. Vamos a ver, como tú dices, cómo seguimos esa actividad, con los palos en las ruedas que nos van a meter, que no van a ser pocos. Pero bueno, para eso estamos. Casi todo lo que estamos ahí estamos duchados en aceite de oliva virgen. Por lo tanto, todo lo que digan va entrando y saliendo y tan finamente. Ojalá la verdad es que salga bien. O sea, a mí todo lo que sea debatir, confrontar ideas y hacer cosas, y vamos, espero que efectivamente cumpláis esa palabra de no recibir dinero público. Yo creo que solo puede ir para bien. Tiene que ser para bien. Por ir terminando, quiero entrar en otro tema, sobre todo porque me interesa mucho tu faceta de policía. Policía que ha sido político y que está metido en este mundo, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la seguridad en España? Por supuesto, el tema de la inmigración, pero en general también con ese clima de crispación que hay constantemente. Buena parte también producido por el tema de la inmigración, todo se retroalimenta, pero joder, cada vez la cosa se está poniendo más fea, ¿eh? Sí, no tenemos un país violento, gracias a Dios, pero las imágenes están ahí, las situaciones están ahí y evidentemente no vamos a mentir. Yo no voy a mentir, los datos de Interior hablan de que, por ejemplo, hurtos, etcétera, están bajando. De cierta forma, porque hay que también hablar de la manipulación de la estadística policial, que ahí no voy a entrar. Pero, claro, tenemos un repunte de delitos violentos, sexuales y homicidios. Evidentemente la violencia está creciendo. Tenemos un problema muy grave, y el que diga que no miente, con la inmigración ilegal. Quiere decirse que... A ver, es que cuando hablas de inmigración ilegal parece que hay un halo en el que te dicen que no puedes decir determinadas cosas.
Inmigración ilegal es delito. Es decir, yo voy a un país y entro ilegalmente y a mí me expulsan o me detienen. O las dos cosas. En España parece que hay un halo de buenismo que parece que la inmigración ilegal, léase por solidaridad, por lo que tú quieras, pues nos cabe todo. Las mafias lo han visto claramente, que al final son las que se lucran con esto. Con el drama del inmigrante se lucra la mafia. Y es contra quien hay que luchar y dándolo todo. Pero ¿qué pasa? Tenemos políticas como la de Meloni, muy efectiva. Al principio, políticamente incorrecta, quedó mal, pero es que ahora los italianos están diciendo, joder, qué bien. Porque las mafias han dicho, por aquí no, por aquí. Y todos esos desvíos de ruta nos los estamos comiendo nosotros. Y el problema crece, porque al final son gente que viene, a lo mejor con la sana intención de trabajar, pero es que no puede trabajar, es que están ilegales. Es que al final una persona que no puede trabajar, que está en la calle, sin nada que hacer, tiene que comer. Al final va a acabar delinquiendo o haciendo cosas peores, porque también entra de todo, claro, descontroladamente. Sí. Hay gente de otra cultura y no está incluso delincuentes. Y delincuentes, por supuesto. Hay que recordar que también Marruecos está amnistiando o está indultando. Están enviando a gentuza aquí. Correcto. No puede sonar no políticamente correcto, pero es que cada vez escucho yo a más gente de allí diciendo estáis recibiendo a lo que no queremos aquí. Pero claro, ese es el drama, porque el problema que detectan algunos políticos es hablar de ello. Ya directamente hablar de ello es un problema porque te conviertes en un fascista, extrema derecha, política de odio, tal, racista, xenófobo. No, hablemos de los problemas que existen. Si tienes un problema no generalizado, pero sí aumentado con el tiempo, de delincuencia relacionada con la inmigración ilegal, vamos a abordarlo, coño. Vamos a proponer soluciones. No nos vamos a pelear con que si existe o si no. Fascista, existe, no, tú eres un insolidario, tú eres... No, joder, es que eso no es operativo porque todo continúa, incluso crece. Mientras nos pegamos dialécticamente, todo crece. Y al final, cuando vayas por una calle y tengas un problema, te va a importar no si eres un fascista o no eres un fascista. Te va a importar qué coño se ha hecho para que esto suceda. Y ese es el drama. Ese es el drama que tenemos en este país, que estamos debatiendo sobre algo que hay que abordar. O sea, no te preocupes y ocúpate. Siempre he dicho lo mismo. Pero en este país no sucede eso, por lo tanto... ¿Qué medida fundamental y rápida habría que aplicar respecto al tema de la inseguridad en España? Respecto al tema de la inseguridad, bueno, pues potentar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, porque evidentemente tenemos un drama con eso. No tenemos personal, no tenemos medios. Esa es la realidad. O sea, parece que es un mantra que siempre se repite, pero es que es la realidad. O sea, si un policía tiene que atender a 150 mujeres con las magníficas pulseras y con todo esto, es operativo, eso no sirve para nada. Es decir, si no tienes medios, no puedes combatir el crimen. Y luego combatir el crimen en origen, quiere decirse, si entra una persona, delinque varias veces y tú ves que esa persona evidentemente no la puedes resocializar porque además está ilegal, expulsada. Es que el Código Penal lo contempla, cuidado, que no soy yo el racista, que no, el Código Penal, artículo 89, contempla la expulsión, la pena de expulsión como sustitutiva de pena. No se aplica nunca. Esa fue una de mis preguntas en el Congreso. ¿Cuántas veces se había aplicado la sustitución de la pena por la expulsión? Ni una. Ni una. Que yo sepa. Me contestaron que se intentaba, que tal, que igual, pero no me dieron datos. Entonces, combatir la inmigración ilegal que delinque a través de la expulsión. Y cada vez que alguien quiera entrar, no se le permite si entra de forma ilegal. Se siente. O sea, tienes que cortar el flujo. Como parece que combatir a las mafias es tan difícil, yo no lo creo, pero bueno, es tan difícil, pues al final lo que hago es que le corto el flujo a la mafia. Pues esa ruta va a dejar de existir. ¿Qué opinas de ONGs como Open Arms? Pues es un negocio lucrativísimo. Y sé de lo que hablo. Es un negocio muy lucrativo. Un negociazo. Con la sombra del buenismo, con la sombra de ayudar a los inmigrantes, se han convertido en otra cosa. Al final, es un barco de varios millones de euros que contamina como si no hubiera un mañana, por lo tanto ya empieza a caerse la coherencia por todos lados, y que además hay una sombra de duda, que yo no la voy a admitir porque no lo tengo comprobado,
sobre la posible colaboración con mafias a la hora de establecer esos flujos o establecer una especie de autobús de la... Pero bueno. Yo he visto algún vídeo de Rubén Pulido, lo conoces, ¿no? Sí. Rubén Pulido, y sin juzgar nada, simplemente viendo las trayectorias que hace. Llamativo. Justo. Llamativo. Por lo menos tienes que decir, esto no tiene mucha explicación. Bueno, es una aplicación sencilla, lo que he dicho de Meloni. Tú coges un poquito los flujos que había antes de la polémica ley de Meloni y coges los de ahora. Los flujos están, vamos, está claro, eran pam y ahora es pam. Uh-huh. Sí. O sea, no es que es ciencia, es objetivo. Ahí te pueden llamar lo que tú quieras. O sea, me puedes decir lo que tú quieras, pero que la realidad es esta. Uh-huh. Y la realidad se combate con políticas, aunque te digan fascista. Uh-huh. A mí me da igual. Está funcionando porque además encima salvas vidas. Cuidado que cuando cortas un flujo salvas vidas. Claro, correcto. Porque es que parece que mantener ahí mueren un montón de personas. Miles de personas en el mar ahogadas. Que a nadie le interesan. No, porque estamos debatiendo si es correcto o no es correcto tenerlos aquí o expulsarlos. Mientras debatimos eso, la gente se muere en el mar. Sí. Es que es horrible. Y sobre la politización de la policía, en las cúpulas policiales, ¿hasta qué punto está metida y qué tan dañino es para la policía? Bueno, es que eso ha existido siempre, desgraciadamente. Tengo que decir que, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, al igual que las cúpulas de otros ministerios, al final el que llega pone a los suyos. ¿Cómo puede afectar o no puede afectar al servicio? Bueno, yo pienso que al servicio no nos afecta tanto. Nos afectan más el tipo de políticas en el que se nos quita medios, en el que no tenemos coches, o tenemos armas viejas, o tenemos pocos taser, o incluso tenemos formas de actuación, vamos a decirlo así, que son contrarias a la seguridad ciudadana en determinado tipo de eventos ideológicos. ¿Por ejemplo? Manifestaciones contra el gobierno. Un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Ferraz. Por ejemplo. Me llevé un porrazo bueno allí. ¿Te llevaste un porrazo? Estarías en el sitio no indicado. Hay determinadas actuaciones, y pienso más en la Vuelta Ciclista, hay determinadas actuaciones que, conociendo a la UIP, se pueden hacer mucho mejor y no es voluntad de los compañeros de UIP hacerlo como se hizo. UIP puede controlar esa masa que hubo allí, porque no era tan grande, y se especuló mucho a nivel político, vamos a decirlo así, y por eso sucedió lo que sucedió. En condiciones normales, con un gobierno normal, la Vuelta Ciclista a España hubiera terminado con su podio. Yo es que no sé cómo no está imputado el delegado del gobierno en Madrid. Estamos en la misma conclusión. Pablo, vamos a terminar. Bien. Y vamos a acabar con lo que hemos llamado el test de quórum, ¿vale? Son unas preguntas que te pido que respondas son sencillitas, ¿vale? Y aquí ya no hay más historia, ¿vale? Con una respuesta cortita, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Una meta por cumplir. Una meta por cumplir. Influir. Voy a ser de una palabra. Influir. Influir. La sociedad, supongo. Un libro que todo el mundo debería leer. La dictadura de la apatía, de un autor que conozco muy bueno. No hemos hablado de tus libros. Vamos a hacer un paréntesis. Es mi libro. Sí, lo sé. Es tu libro. Fíjate que debería haber preguntado. Vamos a hacer un paréntesis en el test de quórum porque aquí, como en mi podcast, hago lo que me da la gana. Es que quería recordar esto porque no me he terminado tu libro, yo me he leído la mitad de tu libro. Y a mí me gustó mucho unas conclusiones que yo saqué, que es, o sea, esa dictadura de la apatía, nosotros tenemos, y tú eres el ejemplo claro de lo que hay que hacer, es el hecho de que, yo defiendo esto, que la gente es muy vaga. Yo lo pienso. Sí. Y que al final es vaga, y que, oye, tenemos que involucrarnos en lo que tenemos que hacer. Pero eso es trabajoso. Eso es trabajoso y requiere responsabilidad. Cuando tú hablas, resumidamente te pido, esa dictadura de la apatía, ¿en qué la resumes en la sociedad española? Vale. Pan y circo. La sociedad española, desgraciadamente, es presa de la ayuda, en su inmensa mayoría, es presa de lo que me dan para hoy, y también es presa de algo que creo que apaga el ardor guerrero de cualquier sociedad, que es
precisamente de la enfermedad y dependencia, vamos a decirlo así. Porque la enfermedad se está generalizando, todo el mundo es enfermo, todo el mundo toma medicación, todo el mundo... Y al final, lo que tienes es una sociedad patológica que es dependiente de la ayuda del gobierno y dependiente también de aquello que se toma o aquello que le hace la vida más fácil. Y no hablo solo de productos farmacéuticos. Quiere decirse, somos presos del entretenimiento, somos presos de los teléfonos móviles, que al final todo tiene una finalidad ideológica, y al final somos presos de aquellos que controlan todos esos dispositivos y aquellos que controlan la dopamina que recibimos a través de ellos. ¿Qué quiere decirse con esto? Que somos dependientes. Y eso es muy jodido, porque cuando tú eres dependiente de alguien no te vas a mostrar en su contra. Entonces, bueno, yo un poquito desde mi libro pretendía primero hacer consciente de esa dependencia que tenemos como sociedad y de ahí la apatía a la hora de luchar, y darle un poquito de instrumentos a la gente para primero siendo conscientes y después actuando en sociedad o divulgando en cada uno de su espacio que se pueden hacer las cosas de una manera muy diferente y casi siempre mejor. Así lo dejo. Bueno, resumen, no se ha querido dar palos a ninguno, pero bueno, está bien. ¿A qué edad te compraste tu primera vivienda? ¿Eres propietario? Sí, soy propietario. Me compré mi primera vivienda con 29. 29. 29. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Un buen político. Un buen político va a sonar un poquito de autopropaganda, pero Iván Espinosa de los Monteros me parece un buen político. ¿Y un mal político? Pachi López. Bien. Político de profesión, Pachi López, ¿eh? No hay más. Es tío siniestro. Todo el sentido peyorativo cuando hablas de un político. Político es él, ¿no? Es él. Tío siniestro, la verdad. ¿Conoces el juego de Marry, Kill and Kiss? No. No lo conoce nadie, Alex. Sí. Tenemos que cambiarlo de alguna manera, tío. A ver. es que me río porque me dijo, dice, vamos a cambiarlo y de la otra manera. En el siguiente podcast lo haremos. Pero bueno, ya. Es un juego hipotético, ¿vale? En el que te pongo 3 personajes. Sí. Y de manera figurada, y teniendo en cuenta desde el punto de vista, lo puedes interpretar desde el punto de vista ideológico, político. ¿A quién matas? Kill. Coño. ¿Con quién te besas? ¿Con quién es algo momentáneo? Kiss. ¿Y con quién te casas? ¿Con quién establecerías esa relación a largo plazo? Marry. ¿Vale? Es la pregunta con la que todo el mundo se pone nervioso en este podcast. Es jodida, pero tened en cuenta que lo pongo en una situación y tal, porque te voy a decir el nombre de 3 personas que conoces, además. Ah, bien, maravilloso. Vale, las personas son Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo y Albert Rivera. Joder. Ya, qué putada, tío. Es que Joder, siempre me ha pasado lo mismo. El otro día Alejandro Fernández se puso aquí. Es muy duro, a ver. Pero es figuradamente, o sea, quiero decir, es como quien te dice, si te pongo una pistola en la cabeza, ¿quién votas entre este y este? Pues... Ya. Okay. Tienes que matar a alguien. Sí, tienes que matar a alguien. Es que no mataría a ninguno de los 3. Matar sería, vamos a suponerlo figuradamente, matar sería como, bueno, con el que menos menos relación tendrías o con menos acuerdos llegarías, vamos a ponerlo en eso. Vale, venga. Era Albert, Cayetana y ahí Santiago Abascal. Vale. Joder, es que encima los 3 me caen bien. A ver, con el que menos, no voy a decir que le mato, con Albert. Con Albert. Y no tan así, pero bueno, vale, lo dejo ahí. Con el besito, no literal, por Dios, con Santiago. Y casarme con Cayetano. Muy bien, no ha sido tan difícil. La miniatura del vídeo va a ser Pablo Cambronero mataría. ¿Quiere casarte con...? No, mataría a Rivera. Yo que sé perfectamente. Es broma. Y para terminar, Pablo, ya pues sí, me pasáis... estamos haciendo una cosa en el programa, que es que el invitado deja una pregunta al siguiente sin saber quién va a ser. Ah, coño, qué bueno. Y vas a recibir una pregunta, que no la he visto, del invitado anterior, que fue Jano García. Jano, vale. Es decir, Jano García te preguntó lo siguiente. Si lo puedes leer en alto... Ahí va. ¿Monarquía o república? Coño. Cabrón. Qué maldad. Qué pregunta más malvada. Monarquía. Pero hay ¿eh? ¿Puedo poner? Claro, puedes hacer lo que quieras. Monarquía
con capacidad de no solo, vamos a decir, influir mediáticamente o ser un ente instrumental de gobierno, con capacidad para oponerse. Decisión, veto, correcto, tipo de cosas, ¿no? Para oponerse incluso aunque solo sea mediático. Vale, una figura más, bueno, con capacidad de más poder crítica. mojarse. Alguien que se Estoy totalmente de acuerdo. Alguien que se posicione porque su influencia es enorme en la sociedad. No haría falta ni que tuviera un instrumento constitucional, sino que simplemente dijera, estoy en contra de esto. ¿Se va a hacer? Sí, porque usted tiene la capacidad. Pero no voy a refrendar, al menos mediáticamente, esta acción del gobierno. Suficiente. A mí siempre me ha parecido un poco, no sé, si... Para mí es una figura de autoridad impagable. Totalmente. Mira lo que hizo en el golpe de Estado en Cataluña. O sea, capacidad de influencia tiene, por supuesto, pero no sé, yo el hecho de que tenga que ir de vacaciones y tenga que pedir permiso al gobierno, a mí me parece algo... humillante. Humillante, sinceramente. Vale, y ahora, para acabar ya, una pregunta te pido para el siguiente invitado, sin saber quién va a ser. El siguiente se va a cagar. Un pronóstico para 2026. Algo que creas que va a pasar en 2026. Qué bueno esto me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver qué pasa. Ya cuando lea el año que viene las predicciones, veremos a ver qué tan fino habéis estado. Esta pregunta tiene mucha maldad. ¿Sí? Salvo que invites a una persona determinada. Perfecto. Vale. Pronóstico de 2026. Sí. Puedes poner más de uno si quieres. Esta se va a cumplir fijo. Sí, perfecto. Pablo Cambronero, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer auténtico y espero que vuelvas en algún otro momento y que te vaya todo muy bien, porque haces un gran trabajo. Pues muchísimas gracias por todas tus palabras. La entrevista ha sido genial. ¿Te ha gustado? Bien. Seguramente salga expedientado de aquí, pero bueno. Bien. Y nada, oye, muchísimas gracias, que continúes haciendo lo que haces. Estamos muy orgullosos de ti, porque ya somos muchos los que te seguimos, desde hace bastante tiempo. Y nada, sigue influenciando, porque tú influencias mucho y para bien. Bueno, y para bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Señores, nos vemos la semana que viene.